Hola a todos y todas, soy Ana Calabrese de la Red de Apoyo Crianza Bilingüe y hoy estamos aquí para compartir con ustedes sobre las estrategias de respuesta parental, un tema que se ha puesto de moda y que puso sobre la mesa en la conversación en español sobre crianza bilingüe la lingüista Rebeca Imbert, que tenemos el gusto de tener como parte además de nuestro equipo. Es la lingüista especializada en activación de lenguas minoritarias que nos apoya en esta comunidad y de diferentes formas, las miembros de este grupo hemos estado trabajando el tema en nuestras diferentes cuentas, pero hoy queremos que esté acá, en un solo lugar, para que todos ustedes puedan encontrar la información de forma fácil y la puedan compartir con amigos, con familiares que puedan beneficiarse de ella. Entonces empecemos. Rebeca, buenos días. También tengo a Maritere. Para los que no conocen a Maritere, Maritere es pionera en la promoción de la crianza bilingüe en español. Cuando todas nosotras estábamos empezando, Maritere ya había publicado un libro, ya estaba compartiendo los medios como CNN en español, Univision, People en español, ayudando a familias a enterarse de cómo criar bilingüe. Así que Maritere también nos va a estar colaborando hoy con la información para que ustedes puedan escuchar desde diferentes puntos de vista cómo aprovechar al máximo este tema de las estrategias de respuesta parental. Entonces, Rebeca, cuéntanos de dónde sale este término, porque es un término un poquito técnico y no lo habíamos escuchado. Yo en 10 años que he estado buscando información sobre crianza bilingüe, nunca lo había escuchado hasta que tú entraste y lo pusiste en tu cuenta de Instagram, que quiero decir que no porque seas de nuestro equipo, pero el crédito hay que darlo, ha sido una de las cuentas más creativas, con una propuesta fresca para compartir información desde la academia y la investigación. Entonces, cuéntanos cómo es esto. Gracias, Anita. Y, bueno, las estrategias de respuesta parental salen de una autora lingüista llamada Elizabeth Lanza. Ella trabaja en la Universidad de Oslo, en Noruega, y es la directora del Centro para Multilingüismo en Sociedad. Y bueno, ella es la que inventó este continuum de estrategias de discurso parental o de respuesta parental. En inglés es Parental Discourse Strategies. Y ella fue mi base teórica junto con otros autores cuando hice mi trabajo de campo, la tesis de maestría. Ella descubrió que una de las claves más importantes para que los niños sean activos en ambas lenguas o en las tres lenguas, o ya sea, ¿verdad? Hablamos siempre de bilingüismo, pero pueden ser más de dos lenguas, ese término ya sea como expandido en ese sentido. Es la manera en que nosotros los padres socializamos con nuestros niños, ¿verdad? La manera en que nos comunicamos y qué tanto nosotros permitimos desde las políticas lingüísticas familiares. O sea, para aclarar un momentito, muy rápido, que es una política lingüística familiar, que también suena muy técnico, es simplemente, digamos, reglas que nosotros tenemos en casa y decimos, ok, esta es la forma en cómo vamos a criar desde la perspectiva lingüística. Entonces, a nivel familiar, la política lingüística de nosotros en esta casa es tratar de que nuestra hija responda en español por medio de reglas diferentes, qué sé yo. Hay familias que dicen, bueno, sábado y domingo vamos a hablar tal lengua, o hay familias que dicen, en el baño, ese es el cuarto de donde se habla solo tal lengua, o sí, hay técnicas de ese sentido con banderitas y todo. Entonces, al nosotros tener reglas o por lo menos nuestras metas lingüísticas establecidas, entonces así vamos a ver cómo comunicarnos con nuestros hijos. Y las estrategias de respuesta parental son claves a la hora de querer tener niños bilingües activos en las dos lenguas. Entonces, según esta profesora, tenemos 6 estrategias
Unas son más efectivas que otras y siempre se ven en un continuum. Rebeca, ¿y qué es eso del continuum? Explícanos un poquito, por favor. ¿Qué continuum? Porque no siempre nos quedamos solo en una. Muchas veces combinamos y andamos en ese continuum de aquí para allá. Ya sabemos que la tendencia hacia este lado va a ser un bilingüismo más activo y tal vez la tendencia a este lado podría ser un bilingüismo más pasivo. Tenemos entonces, como les dije, 6 estrategias, unas más efectivas que otras. ¿Y por qué? Porque enumerémoslas. Las primeras 3 estrategias, la número 1 va a llamarse el minimal grasp. Eso significa que los padres dicen directamente a los hijos cuando usan la lengua errónea, entre comillas, con ellos, decirles, y me lo dices por favor ahora en español, ¿verdad? O sea, decir directamente al niño, por favor, dímelo en tal lengua. Hay padres que lo hacen, depende de la relación con los hijos, de manera más juguetona y más indirecta. Otros que lo hacen tal vez de manera más autoritaria. Y la segunda estrategia es, yo repito lo que mi hijo acaba de decir en la lengua mayoritaria, yo lo repito en la lengua minoritaria. Hablemos esta vez de que yo lo repito en español, ¿sí? Porque esa es nuestra lengua meta en la red. Entonces, yo lo repito en español y espero la respuesta de él o de ella. Es decir, que repita lo que yo dije, que me lo repita también en español. Esa sería la número 2. La número 3 es, repito lo que dijo, pero yo no espero que mi hija lo repita o que mi hijo lo repita en español. Yo simplemente la palabra que usó en alemán o la palabra que usó en inglés, yo la digo en español y sigue la conversación. Estas 3 la primera parte del continuum se dicen que tienen una tendencia más monolingüe, es decir, monolingüe en el sentido de que yo y mi hija hablamos una sola lengua. O sea, es bastante efectiva. Estas 3 estrategias son bastante efectivas cuando queremos activar una lengua o cuando queremos de verdad que nuestros hijos nos respondan en esa lengua que esperamos, ¿sí? Después de ahí, la número 4, 5 y 6, la número 4 es el move on style, significa que mi hija dijo algo en alemán o en inglés y yo simplemente lo ignoro, sigo hablando en español. Después viene la número 5, que esa es el language switch, y esa es cuando yo digo lo que mi hija dijo en la lengua mayoritaria, lo repito en la lengua mayoritaria. O sea, imagínense, me dijo algo en alemán y yo en lugar de seguir en español, entonces digo lo que ella dijo en alemán y los sigo repitiendo en alemán y sigo hablando en español, pero no le di la palabra a ella, no le di la palabra que le faltó. Más bien, lo que hice fue, esa palabra que le falta en español, se la repetí en alemán. ¿Para qué? No sé qué se logra, pero la investigadora ha visto que estas son las respuestas normales o las formas de comunicación con los padres. Y la última es de verdad cuando hay un cambio de código. Es decir, mi hija me habló en alemán y yo sigo en alemán. Dejo completamente el español de lado y sigo concentrada en el alemán. Estas últimas 3 estrategias, la 4, 5 y 6, son estrategias que se les llama estrategias más bilingües. Es decir, entre mi hija y yo, entre mi hijo y yo van a haber 2 lenguas fluyendo. Y no es mi meta tal vez que mi hija me responda en español. Entonces yo dejo
yo dejo que siga en alemán y a veces yo sigo hablando en español o a veces cambio al alemán completamente, a la lengua mayoritaria, para decirlo de manera más general. Si nuestra meta lingüística en casa es de verdad intentar tener conversaciones con nuestros hijos monolingües, es decir, usando ambos el español, pues yo voy a tirar por estrategias como la 1, la 2 y la 3. Si mi meta es simplemente que entienda o que capte una que otra palabrilla en español, si mi meta no es un bilingüismo activo en ambas lenguas, pues entonces habrá padres que van a tirar por las estrategias más como 4, 5 y 6, ¿verdad? Que se les llama en ese continuum de estrategias de respuesta parental. Que son estrategias que en mi tiempo de criar no tenían nombre. Entonces, nosotros las usábamos por inteligencia o por lo que conocíamos del bilingüismo o por lo que conocíamos de criar niños, pero no tenían un nombre como tú los has nombrado y las explicaciones que nos has dado. Entonces, esto para los papás que están empezando o que están en el medio de la crianza bilingüe, me parece muy interesante y es una información invaluable. Pero, como te digo, yo no las usé con nombre. En mi casa se hablaba un papá, un idioma, sin saber que hoy día se llama un OPOL, One Parent, One Language, o un papá, un idioma. Así que, y me doy cuenta al estar explicando lo de las primeras 3 estrategias con las últimas 3, que nosotros en mi casa en realidad usamos un poco de todo. Empezamos quizás con las primeras 3 y eventualmente terminamos usando las últimas 3. Como sabes, en mi casa mi esposo no hablaba español, entonces, pero los chicos son muy inteligentes, ellos se dieron cuenta muy rápido que mami también hablaba inglés. Así que tendían a irse, vivían en una área donde todo el mundo hablaba inglés, salían por la puerta, iban a la escuela, allá era inglés. Por fin les empezaron a dar español como parte del currículo, pero no era una escuela de inmersión ni nada. Entonces es importante estudiar estas estrategias y lo que siempre le digo a los padres es, y desde años, es tomar la decisión. ¿Vas a criar bilingüe? Entonces debes hacer como un plan de lenguaje de la familia y ahí usar estas explicaciones, estas estrategias que Rebe nos ha mencionado y decidir por cuáles vamos a usar en nuestra casa y por ahí seguir. O sea, estas estrategias son parte de ese plan, esa decisión, ese compromiso que los papás van a hacer en su casa con la crianza bilingüe. Y que tienen que ver también directamente con el estilo de crianza, ¿no? Yo cuando te escucho decir las 3 primeras o las otras, especialmente la primera, va a ir siempre de la mano de que no podemos criar hijos bilingües sin pensar en que también tiene que estar eso conectado con lo que sentimos, con lo que creemos que como papás queremos transmitirles. Y creo que ahí es muy importante lo que tú hablabas en ese live en, hace que un año, más de un año, que hablabas en el live con Claudia Soruco, que es la psicóloga infantil del equipo, sobre los sentimientos que nos crea, sobre buscar las razones por las que un niño no nos está contestando en español, pero cómo sí animarlo sin dejar de lado nuestras propias creencias en lo que es el tipo de crianza que queremos para nuestros hijos, tal vez un tipo de crianza desde el respeto, desde la conexión con ellos, entender que hay diferentes tipos de crianza y que también estas respuestas parentales pueden ir de acuerdo a ese tipo de crianza, ¿no? Rebeca, yo sé que tú Sí, trabajas el tema con Claudia. Y bueno, lo sí, hablamos un poquito, de hecho, cuando tú y yo hicimos nuestro live sobre este tema, que salimos con las estrategias de respuesta parental, creo que fue a principios del 2020, ¿verdad?
basado en el artículo que yo empecé a escribir ¿qué fue? En el 2019 yo empecé a hacer el artículo con las expertas y que lo publicamos en el blog de Maritere. Y de ahí, lo que dice Maritere, no le teníamos nombre, eran las alternativas o formas en las que le puedes contestar a tu hijo, y luego te conocemos a ti y tú me dices, Ana, es que esos son estrategias de respuesta parental. Y yo, oh, wow, yo nunca había escuchado ese término, y fue como lanzamos el tema en el 2020 contigo, y se ha puesto de moda. Yo veo ahora el término, Sí. se puso de moda, pero lo que creo yo es que a veces la gente no entiende muy bien de qué se trata, y por eso también era importante dejarlo aquí. Como decías vos, Ana, que todo también depende mucho del tipo de crianza en general que nosotros llevemos y al tipo de política lingüística familiar que tengamos en casa. Pero lo importante o lo más importante aquí es no perder esa conexión, es no interrumpir exageradamente la comunicación, porque al final la meta de nosotros es comunicarnos con nuestros hijos, ¿sí? Entonces, es normal que los bilingües usen, ¿verdad? De su otra lengua, a veces palabras y eso. Lo que hacemos nosotros es dar las herramientas, pedir, en este caso, en el caso que yo estoy ahora en esta fase con mi hija, de pedirle que me lo diga en español, pero de una manera muy, muy cortés, por decir así, no exigente. O ¿quieres que tratemos juntas de decir eso en español? Porque a veces son estructuras y de verdad frases bastante elevadas que dicen alemán. Y entonces, ¿quieres que tratemos juntas? Hay momentos para todo, ¿sí? Estamos en el carro, es tiempo muerto, ahí manejando, y entonces, sí, mami, dime, ¿cómo digo eso en español? O a veces simplemente no tiene ganas, pero lo escucha de mí. Lo escucha, y al estar yo repitiendo eso muchas veces en diferentes contextos, pues ahí va a quedar esa semilla, ¿sí? Ahí va a quedar sembrada. Pero entonces sí es importante evaluar también de acuerdo a la edad, de acuerdo a la madurez del niño. Yo ya a mi hija le puedo explicar cosas del bilingüismo. Yo le digo, Nana, es normal que digas estas cosas, es normal que mezcles las lenguas porque eres bilingüe. Y eso lo que dice es que tienes dos lenguas súper fuertes. Ella sí tiene músculos, ella dice que tiene músculos. En alemán se dice Muckis. Sí, tiene Muckis, ¿verdad, mamá? Sí. Y entonces, esa es la manera en cómo, desde, por ejemplo, mi experiencia personal como mamá y lingüista, yo puedo motivar a mi hija usando el minimal grasp también, que es la estrategia más fuerte, ¿verdad? Pero de una manera bonita, cortés, respetuosa. Y siempre entendiendo, como tú dices, que tenemos que estar seguros de estarles dando las herramientas, el vocabulario, que están teniendo exposición. Pienso que eso es algo muy importante de aclarar. No importa cuál sea tu estilo de crianza, lo importante es que si lo vas a aplicar a la crianza bilingüe, en el bilingüismo tenemos que tener las palabras, o sea, no le puedes pedir a un niño que te conteste en español o te diga, dígamelo en español, si no le has dado el español, si no lo has estado escuchando, si no has estado leyendo, si no has estado poniendo música, si no has estado jugando en español, si no has estado teniendo conversaciones en español. Entonces, si el niño no tiene las herramientas, si no tiene las palabras, va a ser muy difícil. El ejemplo viene desde nosotros, que es lo que tú estás diciendo. Les estamos es con todas estas estrategias, y me parece importante dejarlo claro acá a los que nos están escuchando. Estas son herramientas que tenemos para identificar cuál puede ser la forma más efectiva de traerlos de vuelta al español cuando no nos contestan en español, pero que nuestra responsabilidad como padres es asegurarnos de que están teniendo un input, de que hay algo ahí para que ellos puedan hacerlo, y si no, darles el ejemplo. De otra forma, le podemos decir mil veces a un niño que me lo diga en español,
pero si no tiene, si no lo ha escuchado, pues no va a poder y se va a frustrar. Y ahí es donde viene muy importante la parte que hablaba Claudia Soruco en el live contigo sobre cómo me siento, cómo se sienten los niños, qué hay detrás de que un niño no quiera hablar o qué hay detrás de los berrinches. Y es que no necesariamente tiene que ver a veces con un rechazo al idioma, sino con una frustración creada por no tener, por no conocer, por no saber qué hacer, porque me están pidiendo algo que yo no tengo. Entonces ahí es donde viene nuestra responsabilidad como padres de identificar, le estoy dando lo que necesita para que yo le exija eso de vuelta y cómo se lo estoy dando y cómo lo estoy haciendo sentir cuando me está respondiendo o no me está respondiendo de cierta forma. Esto de las estrategias es solo un punto de muchos puntos, de muchos otros puntos importantes a nivel sociolingüístico para tratar de entender la dinámica también entre madre e hijo, padre e hijo, a la hora de hablar la lengua minoritaria en casa. Tenemos toda la parte psicológica, que es la parte que está trabajando Claudia Soruco, que Claudia me ha ayudado muchísimo con la parte psicológica, o sea, la psicología infantil, por ejemplo, en las asesorías para entender muy bien la parte emocional que hay detrás de cualquier crianza, ya sea lingüística o de cualquier tipo. Y el otro punto es la parte sociolingüística. Entonces, las estrategias de respuesta parental son solo una parte de muchos de los factores que, por ejemplo, en mi tesis yo fui descubriendo que influyen directamente en el uso de la lengua minoritaria. Yo quería preguntarle a Maritere, porque ella tiene hijos ya grandes. Entonces, nosotras todavía estamos, digamos, en pañales en el sentido de maternidad y en lo de crianza bilingüe. Y Maritere, por ejemplo, tú pasaste, me imagino, muchas fases donde ellos no hablaban o no querían hablar español. ¿Y cómo es ahora? ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo es su español? Mira, yo creo que yo empecé en este camino por la frustración que yo tenía de que vivía en un área, primero que nada no había recursos, vivía en un área donde nadie hablaba el idioma. Yo era la única persona que ellos tenían en su vida, en su casa y en su vecindario, digamos, que hablaba español. Llamaban a mi papá y mi mamá y hablaban con ellos en español y no era como hoy día que podemos ver en pantalla, era solo el teléfono. Entonces, pues fue bastante difícil porque una vez entraban a la escuela, ya tú sabes, ellos salen por la puerta y el idioma mayoritario es el que gana. Entonces, hoy día yo te diría que mi hijo puede tener una conversación bastante más fluida que mi niña, pero ella cogió los 3 años de gramática y de lectura, lo siguió en escuela superior, en high school, y cuando le tocó el semestre, yo siempre empujé que mis hijos fueran a otro país a estudiar, por lo menos aquí se llama semester abroad, donde los niños van a diferentes partes del mundo que ellos quieran, y por medio de la escuela, de la universidad donde ellos están. Entonces ella escogió España, cogió a Madrid y ahí estuvo 5 meses. Ellos, si los tiras en cualquier parte del mundo donde hablan inglés o español, ellos van a estar bien. Ese era mi objetivo con los pocos recursos que tuve. Por ejemplo, el niño, él tiene su propia compañía, uno de sus clientes estaba haciendo un Instagram Live y ellos lo querían anunciar. Entonces hicieron una imagen y él escribió todo en español y entonces me lo manda por teléfono. Me dice, mami, lo hice bien, me equivoqué, que si los acentos. Y lo hizo perfecto. O sea, estaba bien. Así que lo usan poco, pero lo usan. Y cuando hablaban con mi mamá y mi papá, siempre les hablaban en español. Así es que por esa parte, considero que son bilingües porque sé que se pueden defender con el idioma español. Sí, y con lo que dices, Maritere, me encanta es por las expectativas. Tú repites mucho
que con lo que tenías, lo que pudiste hacer y que esperabas que al menos pudieran hacer eso, ¿no? Defenderse, poderse comunicar. Y eso es clave porque a veces también, especialmente con todas las estrategias, digámoslo así, de mercadotecnia, mercadeo, como le queramos decir, marketing hoy en día para los diferentes servicios, parecería que nos van a dar fórmulas mágicas para todo. Y yo pienso que la clave está en nuestras expectativas y en también identificar hasta dónde realmente necesitamos cierto apoyo y que en eso, por ejemplo, nos pueden ayudar mucho las expertas como Claudia Johnson, Claudia Soruco, Estela, Rebeca, que están acá y que te pueden decir, por ejemplo, mira, aquí está la información en la red o en este post yo encuentro esto, te encuentras esto, pero ¿sabes qué? Tu caso específico va a ser necesario que vayamos un poco más a fondo, que trabajemos esto más y para eso está ese acompañamiento. Y eso lo quiero decir porque es importante que la comunidad entienda que hay muchos recursos en este momento y yo quiero hacer un reconocimiento a las expertas que hacen parte de esta red porque han sido generosas en todo lo que comparten aquí de forma gratuita para todos y que hay cosas que ya por su profesión pues obviamente va más a fondo y es parte de su trabajo y de su talento acompañar de una forma ya más cercana a las familias y por lo cual pues obviamente tiene que haber un valor, ¿no? Un valor y eso cuesta y tiene que costar. Pero lo que se ha compartido gratis, que desde hace años y que ya ellas han estado compartiendo gratis, es algo que es importante que la comunidad conozca, porque no todo el tiempo tienes que salir corriendo a hacer clic a todo lo que nos están vendiendo. Encontremos la información, compartámosla. Demos el crédito también, es muy importante, especialmente ahora en las redes sociales, que si encontramos, y yo quiero hacer una invitación aquí a nuestra comunidad, tenemos entre nuestras personas que nos están empezando a seguir muchas personas con grandes intenciones, con grandes productos, con grandes servicios. Por favor, si la información que estamos compartiendo les sirve, les es útil, compártanla, denos el crédito. Nosotras queremos decirles, lo que podemos dar gratis, aquí lo estamos dando gratis para todos. Lo que sabemos que es para la comunidad, aquí está. Si necesitan ayuda, por favor, pregunten, que se les puede decir, sí, mira, necesitas un acompañamiento más puntual. De pronto ninguna de nosotras lo podemos hacer y les vamos a orientar a quién hacerlo. Y mira, yo que ahora llevo tantos años en esto, también les aconsejo que busquen bien la información, que se alineen con personas que de verdad tienen la experiencia, que han estudiado, que están en este campo desde hace tiempo, que hacen trabajos como Rebeca, o sea, hacer una tesis con toda esta información, eso para mí vale y debe valer para todos, o sea, porque hay mucha información afuera que pues o es copiada o la ven en un lugar y no, o sea, hay tanto ahí para nosotros, los padres que estamos criando bilingües, que debemos ser, ¿cómo te dice? Selectivos. Selectivos y buscar, esto no es como se dice en inglés cookie cutter, no todas las familias van a tener el misma situación. Todo el mundo es diferente, toda familia es diferente. Entonces vamos a buscar quién está ahí que de verdad es la persona indicada, que tiene el conocimiento, que tiene la experiencia, que tiene los estudios. Rebeca, muchísimas gracias. Maritere, gracias por su experiencia. Yo de aquí siempre soy la que salgo aprendiendo más. Entonces, los invitamos a que nos sigan. También tenemos nuestra página en Facebook, Red de Apoyo Crianza Bilingüe, y estamos en Clubhouse, con un club que se llama Apoyo Crianza Bilingüe, que está moderado por las miembros de esta red igualmente y con la misma visión y la misma misión de compartir la información desde diferentes profesiones, de diferentes experiencias de vida, como un grupo interdisciplinario para darles más. Que tengan buen día. Adiós.